ZTV, innovando comunicación. Desde la tierra de palmeras y guayacanes, desde el corazón mismo de la Reserva Mundial de Biosfera, Bosque Seco, Zapotillo. ZTV y Z Radio presentan su noticiero. Z Noticias, Z Noticias. Cada detalle de lo que sucede, cada noticia contada con la verdad y el lugar de los hechos. Somos un noticiero de verdad, detrás de la verdad. Z Noticias. Nosotros te hacemos llegar cada hecho al instante. Noticias, entrevistas en vivo y las opiniones más importantes desde la comunidad. Z Noticias, los acontecimientos más importantes, porque nosotros transmitimos con responsabilidad y veracidad. Z Noticias, un noticiero de verdad. Bienvenidos. Un placer saludar a todos. Buen día. Iniciamos la semana con esa energía positiva. Gracias por estar con nosotros. Queremos comentarles las noticias que se generan en nuestra provincia de Loja. Un abrazo para ustedes, amigos y amigas que nos ven dentro y fuera de nuestro territorio. Un abrazo para nuestros amigos. Solicitan cuarentena total por 2 semanas en Loja. Esto debido al aumento de casos que se genera en la provincia de Loja, señoras y señores. Acciones para hacer cumplir medidas del COE inician desde el día de ayer, o iniciaron ya. Los productores venden sus cosechas a la intemperie. Esto es lo que sucede en nuestra provincia de Loja. Un saludo de bienvenida para todos quienes se integran a esta hora y les agradecemos por ser parte de este espacio de información. Nuestro cantón Zapotillo continúa en las restricciones. Continuamos en rojo hasta el 7 de abril, tal como lo anunció el COE cantonal de nuestro cantón. No se registran novedades hasta el momento. Estimados amigos, vamos a estar pendientes entonces de la información que se genere desde nuestro Cantón Zapotillo y poderles comentar a ustedes lo que acontece durante esta jornada, durante esta semana, lo que ocurre entonces dentro de nuestro Cantón Zapotillo. En la ciudad de Loja, los 28 días del mes de marzo del 2021 ha dejado de existir quien en vida fue cariñosa madre, abuelita, tía y querida hermana y leal amiga. Consternados por el sensible fallecimiento de la señora Graciela o Griselda Yolanda Álvarez, ZTV Zapotillo expresa su nota de pesar a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos y a toda su familia, sus sobrinos y amigos y a los seguidores de este medio por tan irreparable pérdida. Expresamos nuestra nota de pesar, que el Creador les dé la fuerza para poder superar la pérdida de este ser querido. Las 7:17 estamos en vivo, estimados amigos. Queremos poner a disposición de ustedes nuestro teléfono
nos pueden escribir al 0991-922817. Vamos a comentarles la entrevista este rato que está ofreciendo el candidato Andrés Arauz en contacto directo en Ecuavisa. Vamos a ver si podemos conectarnos más adelante para poderles comentar a ustedes esta información que se genera desde Quito, Ecuador. Vamos a revisar entonces más adelante, vamos a tratar de conectarnos con esta entrevista el día de hoy. Las 7 de la mañana con 18 minutos, son las 7:18 minutos en todo el territorio. Saludamos a nuestros amigos que se unen a compartir la información de este día lunes. Estamos iniciando la semana a través de Z Noticias. Atención, vamos a avanzar con información importante. Solicitan cuarentena total por 2 semanas en Loja. Varios médicos lojanos solicitan a las autoridades decretar una cuarentena total, por lo menos 2 semanas, para bajar el nivel de contagios debido a que Loja está al punto del colapso del sistema de salud por el incremento desmedido de los casos de COVID. Incluso la medicina está a punto de terminarse. El neumólogo de la clínica San Pablo, Santiago Córdoba Alvarado, mencionó que actualmente la situación es bastante preocupante. Estamos en la peor parte de la pandemia por la cantidad de casos que vemos a diario y la severidad de cómo se está presentando la evolución rápida y mucho más mortal de lo que se ha visto en todo el tiempo de la enfermedad en la ciudad de Loja. Lo peor es que hay casos de gente mucho más joven que acuden a hacerse atender en las clínicas u hospitales. Lo que más se preocupa es que esta nueva variante de la COVID descompensa la cuestión de horas al paciente y lo lleva a una insuficiencia respiratoria. Estamos en vivo, estimados amigos, 7 de la mañana con 20 minutos, las 7:20. Avanzamos con más información. Productores venden sus cosechas a la intemperie. Un espacio del mercado del pequeño productor, sector de Las Pitas, ha sido desmontado de su cubierta, provocando el rechazo de más de 100 productores, quienes utilizaban el lugar para expender sus cosechas. El concejal Pablo Burneo espera que el municipio les dé un espacio más adecuado. Los productores de las parroquias de Loja que venden sus cosechas en uno de los espacios del mercado del pequeño productor se sienten perjudicados luego de que el municipio de Loja desmontara la cubierta y los servicios básicos. A 7:21, hoy estaba previsto la asistencia del abogado Jofre Vera desde la ciudad de Loja para que nos informe la situación que se genera desde el cantón Loja. Esperemos se recupere nuestro amigo para mañana poder ampliar temas importantes.
entendemos la situación de nuestro corresponsal, de nuestro colega, entonces que nos ha indicado que no podrá asistir, lo íbamos a hacer vía Zoom, pero no podrá contactarse debido a temas de fuerza mayor. Entonces, le agradecemos igual a nuestro compañero por estar atento. Las 7:22 estamos en vivo. Continuamos con ustedes, amigos, 7:25 de la mañana. Un saludo cordial para ustedes que están viendo el programa de noticias que corresponde a este día, lunes, iniciando la semana. Les decía que queríamos compartirles la entrevista que mantuvo el candidato presidencial Andrés Arauz sobre el tema de la salida del Banco Central del Ecuador. A continuación les dejamos esta entrevista que la tuvo hace minutos en Ecoavisa. Vamos a revisar a continuación. O sea, hay que ser claros y apegarse a la verdad. Yo fui despedido el año pasado. Yo impugné el despido correspondiente ante el propio Banco Central y un mes después el Banco Central ratificó mi despido. Yo toda la vida he tenido como convicción y vocación querer servir al Ecuador, querer servir al Estado ecuatoriano, querer servir a las familias ecuatorianas. Y yo opté por una carrera en el servicio público y obviamente quería mantenerme trabajando para el Estado ecuatoriano. Cuando fui a estudiar firmé un convenio de devengación, como regla que iba a volver a trabajar al Banco Central el triple del periodo de mis estudios, que por cierto eran sin remuneración. El Estado no gastó ni un centavo en ello, para poder aportar al desarrollo de mi país, al fortalecimiento institucional del Banco Central. Pero todo este ruido que se está armando alrededor del Banco Central es una cortina de humo de las verdaderas intenciones que están ocurriendo mientras hablamos. Ok, pero para aclarar ese tema, antes de pasarlo, si me permite, usted dice que no vendió la renuncia. Lo que ocurrió ahí fue que
le compraron la renuncia. Usted dice, en la práctica eso es un despido. Y en efecto, a usted le aplicaron el decreto 813. Eso fue justamente lo que argumentaron en su momento miles de servidores públicos cuando protestaban en las calles contra el decreto 813 que emitió Rafael Correa para crear. Pero le explico por qué. Para crear ese concepto de renuncia obligatoria con indemnización. Fue en ese gobierno que tergiversaron conceptos de renuncia, que tiene que ser voluntaria, no obligatoria, porque si no ya era un despido, como usted ahora argumenta. Entonces, usted no está de acuerdo con el decreto dictado por Correa. Mira, ese decreto ya fue declarado inconstitucional justamente porque contenía... Pero por la Corte, ¿no? No por Correa. El gobierno de Correa lo defendió. ¿Usted estaba de acuerdo? ¿Está de acuerdo ahora? Mira, la indemnización es un derecho que tienen los ecuatorianos. Insisto, ya fue declarado inconstitucional. Ya dije que los trabajadores tenían razón en objetar ese tipo de decretos que iban a una interpretación demasiado ampliada de lo que dice la ley. Pero lo que sí tiene que quedar claro para los ecuatorianos es que aquí no ha habido venta de renuncia, que ha habido un despido con indemnización. El cálculo lo realizó el propio Banco Central, no yo. Ahora, lo importante, Stephanie, es que aquí se está creando una cortina de humo alrededor del Banco Central, porque lo que se quiere hacer es privatizar el Banco Central. Hoy mismo, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional está a punto de decidir dar paso a este proyecto de ley de privatización del Banco Central, que lo único que quiere es quitar la gobernabilidad democrática de una institución pública que está dispuesta en la Constitución para que los banqueros quieran seguir gobernando nuestro país a partir del Banco Central, aunque pierdan las elecciones. Eso tenemos que evitar los ecuatorianos. Ahora, ¿usted cree que esto es una cortina de humo? Entonces, para desviar la atención, digo, su caso sobre lo que está ocurriendo, y con usted pueden coincidir muchos servidores públicos cuando se critican los despidos que se han dado en los últimos de gobierno, pero fíjese que Moreno no derogó el decreto que ideó Correa. Siguieron despidiendo gente, comprando las renuncias obligatorias y pagando una indemnización. Pero hoy le quiero preguntar, porque hay dos opciones para querer desvincular a un trabajador. Uno, porque no trabaja, porque son cuotas políticas, porque no han cumplido sus labores. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que pagar el piponazgo pagando indemnizaciones cuando debería ser una causal de cesación? O dos, si se trata de un buen trabajador, pero lo quieren despedir porque no es correísta o morenista o el gobierno de turno, y entonces, ¿por qué le van a obligar a renunciar? De cualquier forma, entonces, ¿usted coincide que ese decreto fue un abuso de Correa y de Moreno? Stephanie, usted plantea una serie de premisas inadecuadas para este contexto. Aquí tenemos que hablar de los 130,000 despedidos en los últimos 2 años por parte del gobierno de Moreno. Tenemos que hablar de los 600,000 despedidos del sistema laboral formal de la economía ecuatoriana, que perdieron su afiliación al seguro y en muchos casos no han podido cobrar indemnizaciones. Tenemos que hablar sobre cómo muchos políticos, mi adversario ha dicho que la indemnización no es necesaria, que no es la liquidación no es necesaria. Y ahí tenemos a miles de compañeros, de trabajadores en todo el país sufriendo la falta de pago de su remuneración, de su liquidación, por esa nefasta ley humanitaria que fue aprobada por Guillermo Lasso, Lenín Moreno en la Asamblea Nacional. Pero insisto, aquí se trata de una cortina de humo. La clave es que no permitamos que se privatice el Banco Central, el patrimonio de todos los ecuatorianos, porque a través del Banco Central se puede generar una recuperación económica rápida, Stephanie. Ahora, aquí sí quisiera quedó clara esa postura, pero yo lo que quería justamente era, y por eso eran premisas no generales, sino conocer su postura sobre las condiciones las que se pueden dar justamente la aplicación, por ejemplo, de ese decreto. Ahora, para esta segunda vuelta, cuando yo le pregunto un poco sobre eso, noto también que usted intenta de alguna manera que se distinga más bien su liderazgo, no el de Correa como el candidato detrás del candidato. De hecho, ha dicho que ya no se hable tanto de Correa, sino del futuro. Pero sería transparente para el país conocer la real influencia de ese gobierno del pasado y del suyo. Por ejemplo, esas fotos que circularon en redes, usted con Rafael Correa, con los hermanos Alvarado, con Ricardo Patiño, ¿son reales? ¿Es su equipo de campaña, de trabajo, que son los que estarán en su gobierno? Mire, esa foto fue de noviembre del año pasado y usted está repitiendo los mismos argumentos que mi rival.
Es una campaña limpia, si es que los periodistas ecuatorianos lo único que hacen es repetir los argumentos del adversario en la campaña. No se preocupe que yo no Sí, repito, le yo dije, de verdad Stephanie. tengo esa consulta, por eso le Stephanie, preguntaba. le mencioné, yo le dije con claridad que esas fotos son de noviembre del año pasado, una reunión en México en donde estuvimos planificando con una serie de exiliados políticos y parte del equipo de campaña en el Ecuador las prioridades que teníamos para el país. Nosotros somos parte de un proyecto político, eso es evidente. Ahora, lo que tenemos que enfocarnos es en el futuro, Stephanie. Y en el futuro tenemos que renovar la esperanza para los ecuatorianos. Aquí hay una renovación generacional. Aquí hay una persona que tiene capacidades para servir al Ecuador, que ha servido al Ecuador en su momento y con orgullo como servidor público profesional. Pero ahora es el momento de la gran unidad de todo el Ecuador, de poder superar las rencillas del pasado. Y nosotros ahora proponemos renovar la esperanza con nuestro plan de alivio ahora. Vamos a aliviar las deudas de los ecuatorianos. Vamos a aliviar las deudas de los ecuatorianos porque tenemos una situación apremiante para la familia ecuatoriana, para el pequeño empresario. Les invito a todos a ingresar a andresarauz.ec/alivio ahora, en donde podrán ingresar a la calculadora que les mostrará cómo, cuando recuperemos el Estado, cuando tengamos el Banco Central en manos del pueblo ecuatoriano, vamos a reestructurar las deudas de los negocios y familias ecuatorianas para que las cuotitas bajen. Y esa de esa manera posibilidad puedan de tener un renovar, alivio económico. esa posibilidad de renovar la esperanza, el de estar apostando ahora por una nueva forma de hacer política. Usted es un candidato joven con un llamado a apostar por la juventud en la política. ¿Lo puede hacer si en su buró político están quienes vimos en esas imágenes, o prófugos, o sentenciados, huidos o asilados en otros países, los que ya gobernaron 10 o 14 años de la política del pasado, más bien? Stephanie, nosotros vamos a ir con una renovación generacional en nuestro equipo de gobierno, con un gabinete paritario, porque las mujeres tienen que tomar más decisiones en nuestro país, con un equipo de jóvenes preparados que han podido tener experiencia pública o privada. Vamos a tener un equipo plurinacional e intercultural. Esa es la forma que le estamos apostando. ¿Y por qué no están ahí ellos entonces en nuestro esas proyecto fotos? político? ¿Por qué no están ahí en esas nuestro fotos y proyecto son ellos político quienes están ya direccionando? apostó. Stephanie, nuestro proyecto político ya apostó a esta renovación generacional. Por eso estoy yo aquí. Y yo represento la esperanza de miles de jóvenes ecuatorianos que ya queremos abandonar a los políticos que han estado 40 años en la política. Por ejemplo, Guillermo Lasso, que ha estado en la Junta Monetaria desde el 95, en el salvataje bancario, con gobernador de Maguad, protagonista del fregado bancario, el superministro de Lucio Gutiérrez, etcétera, etcétera. Ya estamos hartos de esa vieja forma de hacer política, con ideas caducas que no plantean creatividad e innovación, como nosotros lo hacemos ahora. Tenemos frescura, energía, entusiasmo para liderar nuestro país y renovar la esperanza de la gente. Aliviar las deudas es fundamental para poder salir de esta crisis. Es increíble que un contexto de pandemia, donde la crisis económica nos ha golpeado a todos realmente duro, no haya habido una política real de poder generar un alivio a las familias. Y eso lo vamos a hacer desde el 24 de mayo. Usted salió a aclarar en Twitter que no pretende congelar capitales ni el dinero de los ecuatorianos, porque habían tomado un tuit suyo del 2012, cuando usted decía que la congelación de activos sería excelente para evitar la fuga de capitales. Ahí aclaró que se refería a un tema del GAFI contra el lavado de activos. Pero en su plan de gobierno, en la página 5, habla de incentivar la repatriación de capitales, otorgando, beneficios a los empresarios que lo hagan, y poner los dólares en cuarentena, evitando la fuga de divisas, salvaguardias cambiarias, sobretasas arancelarias, para asegurar que la liquidez se recicle internamente varias veces. ¿Qué implicaría poner esos dólares en cuarentena? ¿Cómo lo va a hacer? Como lo dice ahí en el texto, Stephanie, está sumamente claro. Queremos que los ecuatorianos compren productos ecuatorianos. Queremos que los ecuatorianos exporten más y que cuando exporten, esos dólares ingresen al Ecuador. Y de esa manera se pueda generar trabajo para familias ecuatorianas. No como algunos que apenas tienen la chance, envían sus dólares en Panamá a los bancos que tienen ahí para impulsar el lavado de dinero. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización en el Ecuador. Vamos a fortalecer la dolarización en el Ecuador.
no va a haber cambio de moneda, no va a haber inseguridad para nadie. Aquí todos los trabajadores, los empresarios, los bancos, todo el país quiere que se mantenga en dólar y nosotros vamos a mantenerlo. Entonces, porque es lo lógico, lo sensato, lo racional. Esa parte está clara, pero no queda tan claro el término que está utilizando, quizás, o para mí no lo es, dólares en cuarentena para evitar la fuga de divisas. Por cuarentena uno entiende, es restrictivo, usted dice no es congelar, y vale la pena aclararlo porque solo la posibilidad de que un candidato hable de aislar, de poner en cuarentena dólares, podría provocar más bien una salida de capital, que es justamente lo que usted y el país busca evitar, una fuga Stephanie, de divisas. La descripción está ahí, usted misma la leyó. Tiene que ver con proteger la producción nacional, a los industriales de Tungurahua, a los artesanos de nuestro país que producen alimentos, a los agricultores, a los campesinos que tienen esa necesidad de que no haya competencia desleal desde el exterior, que no entren productos de contrabando que hacen que salgan dólares de nuestro país. Para eso vamos a fortalecer la dolarización y proteger los dólares dentro de la economía nacional. Nadie va a aplicar aquí medidas absurdas. Lo que vamos a hacer es proteger el trabajo de las familias ecuatorianas, como ya lo dije, de los artesanos, de los textileros, de la industria del calzado, de la metalmecánica, de los agricultores de nuestra patria. Perfecto. Para eso estamos y cuando aquí. en ese mismo párrafo habla de que se generarán los mecanismos para redirigir la liquidez a donde requiere la economía a través de sobregiros de títulos del Banco Central, de dinero electrónico, con el fin de resguardar la dolarización y de mantener sano el sistema de pagos. Ese uso del dinero electrónico como un medio de pago más respaldado dólar por dólar, ¿no implicaría, por ejemplo, pagar sueldos de funcionarios públicos con dinero electrónico? Mira, lo que queremos es la digitalización de la economía, Stephanie. Mira, en otros países tenemos ecosistemas de innovación digital para que haya más trabajo, haya más circulante, haya más posibilidad de realizar transacciones. En el Ecuador tenemos que modernizarnos muchísimo más. Por ejemplo, que el transporte público se pague con tarjetas digitales. Tenemos que impulsar la posibilidad de que los negocios realicen comercio electrónico. De eso se trata, de modernizar a la economía ecuatoriana, por ejemplo, con un ecosistema de gobierno y comercio electrónico en donde el ciudadano no tenga que tener una clave para el SRI, una clave para el IES, una clave para pagar el agua potable, una clave para poder hacer transacciones en la banca, sino un ecosistema de identidad electrónica que permita realizar transacciones mucho más fácil. Queremos avanzar hacia el siglo XXI, Stephanie, y nosotros sabemos cómo hacerlo, porque pertenecemos al siglo XXI y no representamos ideas. Ok, ahí hay que diferenciar cuando se habla de modernizar, de utilizar la tecnología de sistemas de pagos que usted muy bien conoce, o del dinero electrónico, si es con dólares reales, o es creando una nueva moneda, o es electrónico, pero en realidad dinero aire, como el sistema único de compensación regional que impulsaba Chávez y Correa, el Sucre. Ya sabemos qué pasó, aunque lo que buscaban era, y lo dijeron ellos, reemplazar progresivamente al dólar. Usted, cuando era director general bancario, también trabajó para impulsar ese sistema del Sucre. ¿Cree que era un mecanismo idóneo? Miren, en América Latina tenemos varios sistemas de compensación regional. Tenemos el sistema de ALADI, tenemos el sistema del Banco Centroamericano, tenemos el sistema de compensación regional que ya mencionó entre los países del ALBA, y tenemos otros sistemas que existen alrededor del mundo, como los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Se tratan de mecanismos complementarios que existen a nivel mundial, como fue en su momento el ECO en la Unión Europea, y no es ningún inconveniente. Eso genera mayor liquidez para el comercio internacional y que haya mayor posibilidad de transacciones. Nosotros estamos abocados a generar trabajo para las familias ecuatorianas, aliviar sus deudas, generar la posibilidad de crédito productivo en nuestro país, que se pague las obligaciones a los municipios de nuestra patria, a las juntas parroquiales, para que puedan reactivar la economía en lo local. Claro, pero usted me dice, ahí no hay un inconveniente. Donde podría haber un inconveniente es cuáles son las intenciones de querer utilizar esos sistemas. Yo le pregunto porque claramente el objetivo en ese entonces, cuando hablamos del Sucre, era liberarse de la dictadura del dólar, como lo decían en su momento. Recordemos, de hecho, lo que dijeron en el 2011. El Sucre, algún día el Sucre, yo me imagino que el Sucre será físico, Rafael. Moneda física, ¿por qué no? Hasta ahora es virtual. Pero yo quiero
oye, que mi palabra ojalá pueda incentivar a los exportadores ecuatorianos y a las instituciones, sobre todo los bancos privados del Ecuador, y a los venezolanos del sector privado y público, y los bancos públicos y privados, a que juguemos duro con el Sucre, no seamos mezquinos. Es un mecanismo maravilloso, ustedes lo conocen. Sin embargo, seguramente hay que explicarlo mucho más en las escuelas, a la juventud, al pueblo, a los empresarios, a todos, para que sepamos la maravilla. Nos estamos liberando ¿de qué? De la dictadura del dólar a nivel internacional. Incentivaban allí a exportadores, a empresarios privados a usarlo. Ya sabemos lo que vino después. No incentivaron el comercio recíproco, sino la corrupción, casos de lavado de activo, promesas de pago que no dieron y demás. Por eso le pregunto, candidato, ¿usted cree o no en esos modelos que el gobierno de Correa promocionó y del que usted, estando en el Banco Central, sí conocía? Mira, todos esos casos de irregularidades ya fueron sancionados y de acuerdo, tenían que ser sancionados si es que había alguna ilegalidad, alguna irregularidad. Nosotros ahora estamos abocados a modernizar la economía ecuatoriana. Eso es lo que queremos, por favor, Stephanie. Ya basta de desinformación, campaña sucia, ataques en contra de una candidatura que representa la regeneración de la política, una posibilidad de ampliar las posibilidades de futuro de nuestro país. Nosotros queremos digitalizar la sociedad, la economía, por eso hemos planteado las becas de conectividad. Yo le pregunto, Stephanie, para que usted pueda aclarar si está de acuerdo o no con ese sistema, si lo impulsaría, si está de acuerdo con que hay que eliminar lo que decían en ese entonces, en el 2011, que lo que se busque es de alguna manera entonces eliminar el dólar. Stephanie, yo jamás he mencionado esas palabras. Usted está usando las palabras de un presidente de otro país y queriendo atribuirlas a mí. Con el expresidente Correa, por la influencia que se conoce, Stephanie, que tiene el expresidente Correa. Nosotros queremos fomentar el trabajo de los ecuatorianos. Queremos que nuestro país se parezca más a iniciativas que se desarrollan en Estonia. Por ejemplo, el sistema de identidad electrónica de Estonia. Queremos impulsar los sistemas de pagos fintech, como los que existen en países asiáticos. Queremos impulsar la innovación, la productividad, el comercio digital de nuestro país, y eso puede ser nacional o internacionalmente. No podemos descartar el uso de tecnologías modernas que tiene la humanidad para el comercio internacional, como son los sistemas de pago digital. Eso es lo que queremos hacer, modernizar la economía ecuatoriana, y a eso nos vamos a dedicar. Esto era parte de la entrevista que mantuvo el candidato Andrés Arauz el día de hoy en Ecuavisa. Vamos a hacer una pausa aquí y volvemos enseguida con ustedes. PPSL. Servicio técnico y reparación de celulares en todas las marcas. Venta de accesorios. Recargas Claro, Movistar, CNT, DirecTV. Pago de planes, llamadas nacionales e internacionales. Servicio de copias. Visítenos en Zapotillo, calle Loja, entre Palmeras y 10 de agosto. PPCL, servicio técnico garantizado. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Celular 099 11 73 103. PPCL, servicio técnico garantizado. Almacén Agropecuario Valle Hermoso. Trabajamos para ofrecerle soluciones a nuestros productores del Cantón Zapotillo con productos y servicios agropecuarios de calidad. Somos distribuidores de una amplia variedad de insumos agrícolas de las mejores marcas, abonos orgánicos y foliares, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, plaguicidas de la más alta calidad, urias, sulfato, nitratos. Nuestra experiencia e información técnica nos permite brindarle un asesoramiento personalizado por nuestros técnicos especialistas. Estamos ubicados en el barrio Valle Hermoso, en la vía principal. Será atendido por su amigo del agro, señor Robinson Encanada. Nuestros teléfonos 099-716-262. Almacén Agropecuario Valle Hermoso, comprometidos con su producción.
Volvemos para continuar con más información a esta hora de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a presentarles una entrevista que mantuviera en días anteriores en Ecotel TV el ingeniero Manuel Díez, contratista de los contratos que mantiene con el gobierno provincial de Loja. Manifestaba lo siguiente: les voy a presentar esta entrevista que la mantuvo en Ecotel TV en días anteriores. El fin de semana lo mantuvo entonces en Ecotel TV y queremos presentarles esta mañana a ustedes una parte de lo que manifestó el ingeniero Manuel Díez, quien es encargado de las obras que están adjudicadas por parte del gobierno provincial de Loja. Es cierto que fuimos adjudicatarios de las obras legalmente, tanto Tentacelén, que fue la primera que hizo un bid y nos la adjudicaron porque fuimos los más baratos. La segunda fue Billonaco Taquil, esa fuimos ganadores porque no se presentó nadie, solo fuimos el único oferente. Fuimos adjudicatarios legales, no tuvimos que pagar absolutamente a nadie nada por esas adjudicaciones, pero poco tiempo después de adjudicarlos, pues nos llaman el director síndico de la prefectura. ¿Qué es quién? John Mora. Nos dijeron que había que pagar porque habíamos sido adjudicatarios y que para no tener problemas en las obras y todo funcionar y que todo fuera bien, pues que era la mejor forma. Entonces, después nos llaman los técnicos de la obra de Billonaco Taquil, Sergio Esparza y Henry Criollo, diciéndonos que la obra tiene una sobremedición, eso está claro, y el proyecto está de 1.300.000 de obra que no se va a hacer. Además les comentamos que los proyectos de ellos, tanto uno como otro, estaban llenitos de fallas, de calidad de materiales, de mal diseño de la vía, mal diseño de cunectas, bueno, mal diseño de todo. Y que ese 1.300.000 que realmente sobraba las obras, que lo emplearan en pagarnos a nosotros las cosas que había que hacer. ¿Saben las multas que nos han puesto inventadas, montadas e ilegales? Por otros 3.800.000. O sea, eso es ilógico. Tienen puestas 2 demandas, ellos, por las multas ilegales, por la terminación unilateral, por todo. Las tienen puestas mucho antes de que ellos a nosotros nos quisieran nombrar incumplidos. Ellos proponen hacer algo, que hagamos algo que nosotros no queremos que les beneficie a un grupo concreto, y como no lo hacemos, pues empiezan con las multas, con no sé qué, hacernos la vida imposible. La única forma de poder continuar las obras es nombrándote contratista incumplido, y les faltaban importes para las multas, se inventan las multas. O sea, si un mes llueve y no trabajamos porque ha llovido, ellos nos multan. O sea, y en el libro de obras lo tienen ellos firmado como que ha llovido y que eso no cuenta como día, pero les da igual. Llevamos 12 años trabajando en el Ecuador, hemos hecho como cerca de 300 obras a 1.000 sitios, ministerio, Sinohidro, municipios, prefecturas, sin ningún solo problema. Y el único problema de obras, que hemos tenido es con la prefectura de Loja, el único. Es una parte de la entrevista entonces del ingeniero Manuel Díez, quien está a cargo de las obras que le adjudicó el Consejo Provincial de Loja. Ya son las 7:51, estamos en vivo. Les agradecemos a ustedes por ser parte de este espacio de noticias. Saludos para nuestros amigos que se unen en este momento.
7:52 de la mañana, son las 7:52 en todo el territorio nacional. Continuamos con más noticias. Articulan acciones para hacer cumplir medidas del COE cantonal de Loja. Los organismos de seguridad y control se reunieron el viernes con el propósito de establecer la parte operativa de los controles que se realizarán en Loja desde hoy lunes 29 de marzo, en cumplimiento a las medidas adoptadas por el COE cantonal. Para los controles se han conformado equipos de trabajo integrados por elementos del Ejército, Policía Nacional, Intendencia, agentes de tránsito y comisarías municipales, quienes se distribuían por la zona norte, centro y sur de la ciudad. Y otro equipo se dedicará a controlar la parte comercial y uso de mascarillas. Jonathan Valdivieso, intendente de policía, indicó que las condiciones epidemiológicas que atraviesa Loja obligan a restringir ciertas actividades y la circulación de la ciudadanía que no acate las medidas del COE cantonal se sancionará de acuerdo a la ordenanza 0024, citó el funcionario. Atención, la UNESCO reúne a los ministros de educación. 100 millones más de niños sin las competencias mínimas de lectura debido a la COVID-19. La UNESCO ha invitado a los ministros de educación. El día de hoy la UNESCO reunirá hoy 29 de marzo a las 14:16 horas de Europa Central a los ministros de educación de todo el mundo a raíz de un nuevo estudio que muestra que más de 100 millones de niños quedarán por debajo de los niveles mínimos de la competencia de lectura debido al impacto de cierre de escuelas a causa de la COVID-19, según el estudio de número de niños que carecen de las competencias básicas de lectura. Se encontraba en la curva descendente antes de la pandemia y se esperaba que pasara a 483 mil millones a 460 millones en el 2020. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, el número de niños con dificultades se disparó hasta los 584 millones en el 2020, aumentando a más de un 20% y anulando los avances conseguidos en las dos últimas décadas gracias a los esfuerzos educativos. Estamos llegando al final de Noticias, amigos y amigos.
Vamos a cerrar este espacio de noticias agradeciéndoles a todos ustedes por haber sido parte del mismo, invitándoles para que nos acompañen mañana. Estaremos con información también para llevarles a ustedes. Así que el día de hoy les agradecemos infinitamente por compartir la información con nosotros. Les vamos a dejar una semilla de esperanza con María Palmira, quien nos hace llegar estos mensajes de concientización y les presentamos entonces para finalizar nuestro espacio de noticias. Por hoy les agradecemos y les deseamos que tengan un buen día. Cobren ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Frente a toda esta avalancha de degradación que sacude al mundo y nos pone a dudar y cuestionar de todo lo que está pasando, Jesús nos dice, no pierdan la fe. Ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiso decir con esta afirmación tan categórica? Que la maldad del mundo no lo había ni amargado ni obligado a pagar con la misma moneda y que él no había permitido que el mundo lo moldeara, algo que ellos también podían evitar. Lo que Jesús les enseñó a sus fieles apóstoles en estas últimas horas de su vida terrestre los ayudaría a vencer al mundo. ¿Quién negará que hoy en día abunda la maldad en la tierra? ¿Cómo reaccionamos ante las injusticias y los actos de violencia gratuita? ¿Nos amargan o nos tientan a responder con la misma moneda? ¿Cómo nos afecta la decadencia moral que nos rodea? Si a ello le añadimos nuestras imperfecciones humanas y nuestras tendencias pecaminosas, tenemos una batalla con dos frentes, el malvado mundo exterior y las malas inclinaciones internas. ¿Podemos salir victoriosos sin la ayuda de Dios? ¿Cómo obtener su ayuda? ¿Qué cualidades hemos de cultivar para resistir las inclinaciones carnales? Aquí, poco a poco las iremos enseñando. Ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Saludos cordiales, soy María Palmira. Este fue un aporte de la Arquidiócesis de Guayaquil a través de ZTV Zapotillo.